La agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos. Hoy jueves 4 de marzo del año 2004 les traemos otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano por Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster y Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Locando Piña. Bueno, Roger. Muy buena, muy buena. Todavía fónico hoy, sí, pero por lo menos no tenemos esos ataques de tos. Esperamos. Vas mejorando, vas mejorando. Sí. Bueno, antes de desarrollar los temas que seleccionamos hoy, Roger, yo quería dar un testimonio personal, porque se trata de Adanela Cedeño Pimentel. Yo conozco a esa abogada distinguida desde que era una muchachita, porque era hija, o es hija, de una familia allegada a la mía. Y podemos responder del carácter y la integridad de esa mujer. Nosotros la vimos en momentos difíciles porque su padre fue uno de los complotados del 30 de mayo, mientras que su familia materna era muy allegada al régimen. Y esa niña se plantó a mantener su integridad de familia del Pedro Livio Cedeño, o sea que en aquel momento era un perseguido y ella no era más que una niña, y desde entonces nosotros hemos seguido los pasos de Adanela. Sabemos que ha sido juez y ha sido siempre, en todo momento, una representante idónea de la mujer dominicana. Ahora resulta que la sustituyen, dice aquí la noticia de ayer, suspenden funcionarios que clausuró empresas extractoras de materiales de construcción en San Cristóbal. Esas son de las depredadoras que están acabando con los ríos dominicanos. Y entonces el superior de ella, ahí en esa secretaría que no sé para qué la tenemos, la suspende. Al que hay que suspender es al superior de ella y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Que nos está sobrando. Nos está sobrando porque está haciendo exactamente todo lo contrario de lo que estaba supuesto hacer ahí, en esa cartera. Caminando. De modo que teníamos que decir eso porque ella ha dado una muestra más de su integridad de carácter. Nosotros no la podíamos dejarles desamparada desde el punto de vista de opinión, conociéndola en el plano personal como la conocemos. Vamos a ver. La crisis venezolana. Reflexiones. Los juegos pesados de la plutocracia petrolera y riesgos desconocidos de crisis petrolera en 1973. Bueno, estos son datos que nosotros quisimos traer a propósito de las reflexiones que teníamos ayer cuando le decíamos al presidente Chávez que nos parecía que había ido un poco lejos en su desafío, porque está jugando con un sector muy peligroso. Y como muestra de eso, quisimos traer esto. Tú tienes una parte. Sí, aquí está. Esto es un documento que sacamos del internet, ahora en enero. Y esto se está revelando en estos momentos, nada más que hace un mes y pico. Dice aquí, y esto sale de Londres, y fue publicado por el New York Times, que Gran Bretaña dice que Estados Unidos planificó apoderarse del petróleo en la crisis del 73. Aquí hay otra información que dice exactamente lo mismo con otro titular, también originado en Londres, que Estados Unidos consideró apoderarse de los campos petroleros en 1973. Eso fue cuando el embargo petrolero del 73. Entonces, cuando usted junta eso con lo que ya le mencioné, que fue esta charla que fueron a dar en el Pentágono. Fíjate, eso es una charla o una intervención
que señala a los saudíes como enemigos. Ese es el analista de la Rand Corporation, que fue invitado al Pentágono. Nada más y nada, menos. Da una charla donde él dice que Arabia Saudita, dado que la mayor parte de los que estaban en los vuelos, los atentados del 11 de septiembre, eran originarios de Arabia Saudita, pero nacionales de Arabia Saudita, también Osama Bin Laden es enemigo del rey Fahd y de toda la familia real, pero también el hecho de que el ex director de la CIA, James Woolsey, haya ido a declarar, como declaró, que toda la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial y que esto ahora es la Cuarta Guerra Mundial. Lo dice aquí el señor James Woolsey en esa otra publicación. Es decir que ese es el mundo que estamos viviendo, ¿eh? Por eso es tan importante lo que está pasando en este momento desde el punto de vista de las elecciones en los Estados Unidos. Porque decíamos ayer que nosotros hemos visto desvanecerse ese paradigma de libertad y democracia que nosotros muchos en Latinoamérica y en el tercer mundo hemos estado siguiendo, tratando de hacer que nuestros países reflejen la tradición democrática de la sociedad norteamericana. Y ahora resulta que eso se nos está desvaneciendo como si fuera un acto de prestidigitación, ¿verdad? Entonces, y también queríamos decirle que no solamente los petroleros tienen su juego pesado, el señor Chávez, presidente de Venezuela, sabe que su vida corre peligro. Entonces, que lo deje ahí, que le ha ido muy bien con el apoyo que tiene del pueblo venezolano, que haga las defensas que debe hacer en las esferas y en los escenarios donde sea necesario, plantear que la posición de Venezuela es sencillamente la de un suplidor idóneo de los Estados Unidos, de algo que es indispensable para los Estados Unidos. Y si no, recuerden todo lo que se ha planteado como hipótesis de por qué tenemos la guerra en el Medio Oriente. De manera que queríamos sacar esa información. Aclarado todo eso. Petróleo y combustible, con referencia a nosotros ahora, arquitecto. El petróleo de la OPEP sube a 32,48, su nivel más alto en un año. Sí, pero mientras eso sale, que eso son cotizaciones de bolsa, porque yo digo que aquí en la prensa dominicana hay una campaña para golpear a la opinión pública con que el petróleo está disparado. Cada vez que baja, entonces sale chiquitico por allá, pero cuando sube, entonces sale desplegado, pero suben las cotizaciones de bolsa. Nosotros no compramos petróleo en la bolsa. Entonces yo saqué del internet, que es nuestro aliado en estas cosas. Aquí están las cotizaciones de Pemex, el petróleo de México. El precio promedio de la mezcla mexicana en todo el mes de enero fue de $26.93, o sea, casi $27. Ese es el promedio, aquí está, del internet, ahí está, 26,93. Esa es la mezcla de... Esa es la mezcla, ese es el promedio de lo que cuesta la mezcla, y nosotros traemos una mezcla de Venezuela, tanto de Venezuela como de México, de petróleo ligero y petróleo pesado. El maya y el litio. Exactamente, en el caso de México. Entonces aquí en los datos que sacamos desde Venezuela, dice que la canasta venezolana en el periodo ahora de la semana pasada tenía un promedio de 28.55. Y no 32.48. Ajá. Péguenle $2 o $3 por barril a las importaciones dominicanas para que ustedes vean la cantidad de dinero que se meten en el bolsillo a costa de nosotros los dominicanos. Esta petrolera, porque la Secretaría de Industria y Comercio no hace absolutamente nada para defender al consumidor dominicano. Todo lo contrario. Vamos a seguir. Mercado cambiario. La tasa de venta en efectivo del dólar es de 49,20 pesos por un dólar. Bueno, sobre eso hablaremos con más amplitud la semana que viene. Semana próxima. Panorama nacional, la crisis de Haití. Reflexiones
Bueno, antes que entremos en el detalle de los títulos que tenemos, que retratan lo que llamamos la ambivalencia norteamericana, lo que tenemos que decir es que la República Dominicana se ha librado de un enemigo. Jean-Bertrand Aristide era un enemigo de la República Dominicana. Ahora está en juego que si había o no había participación dominicana en la conspiración para derribar a Jean-Bertrand Aristide. A mí lo que me llama la atención es que el jefe de Estado Mayor del Ejército, Zorrillo Zuna, dice esta tarde, hoy en la mañana, dice que niega el éxodo de haitianos a República Dominicana. ¿Verdad? Entonces, nosotros creemos que el jefe del ejército tiene que ser muy cuidadoso, porque él va muy lejos, dice una serie de cosas, de las cuales vamos a entrar en detalle más adelante, pero él es el vigilante de la frontera, porque de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, la encargada de la vigilancia terrestre es el Ejército Nacional. Y él va tan lejos como para decir que no es verdad que los haitianos tienen o animan el propósito de venir masivamente hacia la República Dominicana, y uno se queda pasmado viendo una declaración así. ¿Y en qué país está él? ¿O él no está viendo que está rodeado de haitianos por todas partes? Que no nos hemos atrevido a censarlo para que el país no sepa la verdad, porque eso es lo que ha hecho este gobierno. No ha querido censar a los haitianos que tenemos aquí y se nos ha ocultado deliberadamente el número de haitianos que tenemos. Que ya hace 4 o 5 años el actual embajador Guy Alexander los ubicó en 1 millón de haitianos. ¿Y cuánto vamos a tener ahora? Menos. Entonces ahora dice el jefe del ejército, nada menos, que no, que ellos no animan el propósito de venir masivamente para acá. ¿Qué tú crees? ¿Y cómo podría él determinar o corroborar, poder asentir siquiera en una aseveración como esa? Porque no hay ¿cómo se llama? Un deseómetro para medir el deseo de los haitianos. Usted va para la República Dominicana. Bueno, pero si la historia nos muestra que es todo lo contrario de lo que él dice. Pero además yo oí una entrevista muy simpática que le hizo Consuelo de Pradel a unos obreros haitianos que trabajan en la construcción, que están haciendo ahí mismo donde está el Canal 11. Ajá. Y a ella se le ocurrió llamarlo, eran 3, y entrevistarlo. Y en un momento le dice, ¿ustedes quieren volver para Haití? Y le dijeron que no. Ahí mismo. Sí, así, claro, y le dije, ¿qué tiempo usted tiene aquí? 6 meses. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bien, volvamos entonces a nuestra agenda. Después de las reflexiones con la crisis de Haití, viene la ambivalencia norteamericana con respecto a esa misma crisis. Piden explicar la venta de 3.500 armas al país. Congresista de Estados Unidos dice que la rebelión contra Aristide fue organizada desde nuestro territorio. En estado de emergencia, los rebeldes aceptan deponer las armas. Crisis haitiana repercute en Chile. Critican el envío de tropas chilenas a Haití. Bueno, digo ambivalencia porque yo saqué algunos testimonios de eso. Por ejemplo, en la página editorial del New York Times aparecen 2 opiniones totalmente contrapuestas. Una se refiere al hecho de que Aristide debe quedarse. En otra dice que en Haití todos los puentes han sido quemados, los quemó Aristide. La otra editorial dice, son contribuciones en la página editorial, ¿por qué Aristide debería quedarse? Pero si sacan todos esos criterios parten de una mentira, repetida muchas veces, con lo cual se le da razón a Goebbels, aquel propagandista de Hitler. Se sabía de eso. ¿Verdad? Repetir una mentira muchas veces hasta que la gente la acepte. Hablar de Aristide, de demócrata, ¿por qué? Porque salió presidente de unas elecciones libres
¿Y quién ha dicho que hubo elecciones? En un país que no tiene la ciudadanía, el documento de identificación, ¿cómo usted puede organizar unas elecciones? Eso fue un montaje que se hizo. Lo que pasa que había un sector de la sociedad norteamericana reflejado en su gobierno, que en aquella época apoyaba a Aristide, y además porque un sector, y hay que decirlo, del Caucus Negros, siempre ha sido cortejado por ese grupo haitiano, cosa que nosotros no hemos hecho nunca, porque nunca hemos tenido diplomacia. Entonces ellos han cortejado a ese sector del Caucus Negro norteamericano para echárnoslo encima a los dominicanos y acusarnos de que tenemos prejuicios raciales. Oigan bien, porque no son tontos el grupo ese de Aristide. Y todo eso se articuló con el apoyo de un sector predominante en el gobierno de Clinton, al extremo de que vino una intervención militar a imponer otra vez el poder a Jean-Bertrand Aristide. Y ese señor, en mi juicio, no tiene autoridad moral para quejarse de que los norteamericanos lo sacaron. Bueno, porque yo no lo oí quejarse diciendo, me han obligado a venir a asumir otra vez el poder. ¿Tú lo oíste alguna vez quejarse? No, todo lo contrario, muy contentón. Y aquella vez yo sí vi desembarcar las tropas de unos aviones, o sea, tropas aerotransportadas. Claro que aquello fue casi un sainete, ¿no? Porque las tropas desembarcaron en zafarranchos de combate y en el aeropuerto de Puerto Príncipe había una alfombra roja y una comitiva de funcionarios que estaban allí casi con levita, ¿no? Esperando la intervención. Bueno, pero ahora nada, vino el señor Philip armado, se dice que salió de la República Dominicana. Bueno. Y el señor Constant, otro también, ¿no? Hay otro. Bueno, hay una serie de gente. Sí. Yo lo que creo... Pero hay dos extraordinariamente cuestionados. Esos los conozco yo. ¿Cuáles son? Desde Miami. Uno que fue el líder de un grupo de duvalieristas, de paramilitares de cuando Cedra, que era el FRAP, que era, él mismo confesó en los Estados Unidos allá, cuando él fue sacado y fue llevado allá a los Estados Unidos, que la CIA era quien le pagaba el payroll, la nómina. Y uno de sus oficiales, su brazo derecho en la ejecución de ese mandato. Ese es uno, ahí está en la prensa. Ahora, el otro es Constant, que está ahí en uno de los que entró con Aristide a Puerto Príncipe, que dicen que salió de aquí también. Ese era el brazo derecho del que acabo de mencionar, que era el líder del FRAP. El grupo paramilitar que había cometido algunas tropelías. ¿Y de las tropelías de Aristide qué? Bueno, y el asunto de las tropelías de la tropelía. Pero óigame, es que eso es el problema. Los norteamericanos vienen con una teoría que ya hemos dicho que es totalmente falsa, de querer implantar un esquema de organización de la sociedad occidental en unas bases culturales que son totalmente reñidas, que es lo que estamos diciendo que no se puede hacer en el Medio Oriente, porque esos son tribus que se han pasado la vida, ahí se están matando ahora uno con otro. Le quitaron el elemento de control que tenían, que era Saddam Hussein, que era un dictador. El balance. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué balance? Un dictador, ¿no? Balance impuesto, pero un balance. Pero claro, como fue Tito en Yugoslavia, fíjate lo bien que marcharon con Tito. Hasta que llegaron a... rompió. No, hicieron incluso una afinidad tal que ya no había rivalidad. No. Quitaron a Tito y vinieron entonces a exacerbar la historia para que se maten entonces uno con otro. El conflicto balcánico otra vez. Bueno, pero ese conflicto balcánico lo están ahora suscitando en el Medio Oriente. No solamente en Irak, ya lo estamos viendo en Pakistán y en todos los países vecinos limítrofes. Y ahora entonces en Haití vienen a inventarse una democracia. Ahí no puede haber democracia. Aquí en la República Dominicana no hay democracia. No hemos sabido hacer una democracia en la República Dominicana. Imagínese usted en Haití, con el nivel cultural y educativo que tienen los haitianos. Los de abajo, los de arriba van y se educan en país, ¿verdad? Esa es la élite, pero esa es la élite que es corresponsable del desastre que es Haití. Bueno, entonces van allí y quieren hacer una democracia. No es posible hacer una democracia. Lo que hay que hacer es respetar las riquezas de los países, porque eso sí han ido a hacer allá los empresarios occidentales, que ir a apropiarse de la riqueza natural
minera de Haití, que los propios haitianos son los primeros que no saben lo que tienen. Mientras tanto, hay que darle comida, hay que darle de todo, están viviendo de la ayuda extranjera, dicen que la mayor parte de los haitianos viven de ayuda extranjera, pero entonces vienen a instalarla aquí. ¿Y por qué? Transferírsela para allá. Para dar ayuda a la alimentación desde aquí, para darle ayuda de alimentación a los haitianos que están aquí para que no se vayan. Y para que los que están allá vengan para acá. No, señor, que se vayan para allá con su programa y denle alimentos allá, ¿verdad? No aquí. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchos sofismas, que quiere decir algo que parece verdad pero que no lo es. Aristide no fue un gobernante democrático y asesinó a sus adversarios, los asesinó en la calle y en la cárcel. Y se inventó además una tortura. Bueno, se dice que el invento no fue de él, no fue de él, pero él lo exaltó, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? El collar del padre Lebrun. Entonces ese es el asunto. La verdad sea dicha, allí no hay santos, y todos tienen además una mano metida o en el narcotráfico o en los nexos con la CIA, porque cuando estaba Cedrá se decía que cuando se llamaba al cuartel general Cedrá respondía un agente de la CIA. Ajá, pero ahora con Aristide cuando respondía, el que respondía era un traficante. Es un traficante. Habla el colombiano, pero no está. Ajá. Entonces, ¿en qué estamos? Yo no sé, pero tampoco quiero saber. No. ¿Verdad? Pero indudablemente lo que usted acaba de decir es un axioma. Los modelos no pueden imponerse, ni políticos ni económicos. Sí, pero yo no le puedo perdonar como dominicano, ni a Aristide, ni a los dominicanos que estaban en la Cancillería Dominicana, que ese señor viniera a la República Dominicana y no les rindiera honores a los padres de la patria. Sobre todo el ex canciller que está hablando ahora mucho sobre el problema de Sí, pero ese señor sabía, ese señor Jean-Bertrand Aristide, que él tenía que hacerlo. Y él impuso esa condición y se fue entonces al cementerio y se posternó ante la tumba de José Francisco Peña Gómez, porque eso hay que decirlo, porque es verdad. ¿Por qué? Porque los reconocía como hijos de haitianos y porque para ellos, y está en el libro que editó Pastor Vázquez, un periodista que ahora tiene una visión muy crítica del problema haitiano con República Dominicana, por cierto, pero no lo tenía cuando editó ese libro, trabajaba ya en la Embajada Dominicana en Port-au-Prince, y también bajo los auspicios del actual embajador, Chico Despradel. Y ahí está cómo la sociedad haitiana reaccionó ante la muerte, ante la noticia de la muerte de Peña Gómez. Lo daban como uno suyo. Y eso hay que entenderlo. Pero nosotros los dominicanos también lo tenemos que entender. Bueno, esa era la parte peligrosa del ascenso al poder de José Francisco Peña Gómez. No era su color, era su ascendencia haitiana. Si hubiera sido originario de las islas británicas, qué sé yo, que no hubiera tenido ningún problema. ¿Cuántos negros británicos no tenemos nosotros aquí, de descendencia de las islas británicas? ¿Hemos tenido problemas con ellos? Ninguno. Al contrario, hay muchísimas familias honorables aquí que han hecho, en fin, una trayectoria dentro de la sociedad dominicana muy respetable. Pero el problema haitiano es otra cosa. Y la fusión con la República Dominicana es otra cosa. Otro problema. Y entonces, los que no estamos con la fusión, tenemos que estar claros, hay que decir la verdad. Y la verdad es esa. José Francisco Peña Gómez fue escogido por los norteamericanos que estaban en el complot con Aristide para la fusión. ¿Por qué? Porque eso era, su origen era hijo de haitiano. Entonces, lamentablemente, ahí vino su pertenencia al diálogo interamericano. Se hizo neoliberal, José Francisco presentó un programa de gobierno neoliberal y desde entonces el PRD ha sido un partido de espalda a los intereses nacionales. Pero bueno, esa es parte de la historia dominicana. Los dominicanos nos libramos de un enemigo, nos estamos refiriendo a Aristide, desde luego. Nos libramos de un mito, dice don Pierre Charles. Critican indiferencia de República Dominicana. Pedro Ricuá acusa a autoridades de no permitir que la Iglesia cumpliera su misión solidaria.
El señor Ricuá, Bueno, otra vez. esta es la pastoral haitiana que nosotros conocíamos. ¿Ustedes recuerdan cuando salió una información, perdón, que decía que la pastoral haitiana se resistía a que se trajeran más refugiados haitianos, que no cabían más? Nosotros decíamos, qué extraño, pero qué bueno que ya haya cambiado el chucho. Pues no lo cambió, ya está otra vez donde estaba. Porque la voz que representa a esa pastoral es ese señor, el que nos fue a acusar a Centroamérica A los foros. para decir que los dominicanos somos esclavistas y somos prejuiciados raciales. Pues no acabó el tiempo, pero volveremos. Le hablamos después de mañana. Y Roger Ogando. Perdón. Hasta Hasta mañana. luego.